En efecto, 8:26 en la mañana. Y quería decir que la semana anterior, antes de la votación del domingo, el presidente Rafael Correa admitía una afectación en las encuestas a causa de las denuncias hechas por su exministro, el exministro de Hidrocarburos y gerente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli, sobre presuntos actos de corrupción en el sector petrolero. Ahora, de inmediato aseguró que esto había sido superado. Lo de Capaya, en un principio, decía el presidente Correa, pues era una desinformación que había en el país y que había sobre casos de supuesta corrupción en su gobierno que podrían afectar de una u otra manera los resultados electorales. En este momento, el impacto se nota, claro. Nos bajaron 2 puntos porcentuales, decía el presidente de la República, haciendo alusión precisamente a estos correos, a estos Capaya Leaks, como se los conoció. Esta víspera el presidente, en cambio, tomó una postura distinta y dijo que un posible triunfo de la oposición podría darse, pero que los escenarios que espera el líder del movimiento Alianza País van a ser distintos a los que se podría mirar desde otros lados, porque si es que existe un gobierno de oposición, quizás le corresponda regresar de su autoexilio en Bélgica lo antes posible para reparar los daños después de un gobierno, de un año de gobierno de oposición. Y la vía bien podría ser la muerte cruzada y las elecciones anticipadas. Lo poco que puedan hacer podría quebrar al país en pocos meses, decía el presidente de la República esta víspera, y con ello no le correspondería sino regresar inmediatamente a un nuevo proceso electoral. Recordemos lo que dijo el mandatario. Hemos ganado parlamentarios andinos y yo creo que ya se han computado, vengo de ver los resultados, casi 99% de los votos. Nos hemos quedado a medio punto de decir esto en una sola vuelta electoral. Y por eso era necesario contar los votos. Imagínense ustedes trabajar con proyecciones. Hemos ganado la consulta popular, hemos ganado parlamentarios andinos, hemos ganado mayoría absoluta en la asamblea. Y vamos a la segunda vuelta y lo volveremos a derrotar el 2 de abril. Usted pone un escenario en que gane la oposición, siempre es posible, la decisión del pueblo ecuatoriano. Todas las encuestas nos indican que venceremos en la segunda vuelta. De hecho, en todos los escenarios el candidato más fácil de derrotar era Guillermo Lasso, el que tiene el techo más bajo. Sería realmente una catástrofe para el país. O sea, no van a poder lograr las cosas que están proponiendo, porque son inconstitucionales, requieren reforma legal. Y porque nunca lo hicieron, porque son imposibles materiales. Y lo poco que puedan hacer, quiebra el país en pocos meses. Y verá que en un año estarán pidiendo elecciones anticipadas, que la Constitución lo permite con la muerte cruzada, y tendré que volverme a presentar en elecciones y vencerlos nuevamente. Pero son escenarios muy improbables. Nosotros estamos confiados en una victoria el próximo 2 de abril, una victoria contundente. Nunca excluimos el escenario de una segunda vuelta, y la mejor opción, el mejor escenario era tenerlo derribar a Lasso, porque es más fácil a derrotar por todas las limitaciones que tiene, su falta de carisma, sus antecedentes, su participación directa en el feriado bancario, fue ministro de Maguad. Así lo escuchábamos precisamente al jefe de Estado, y al parecer es lo que titulan muchos de los rotativos, una verdadera amenaza con volver en un año y presentarse a elecciones. Ahora, ya el candidato Lenín Moreno, en sus recorridos y en este inicio de lo que va a constituir la segunda vuelta, ha instado a los jóvenes a que participen en política y dice que esta ha sido prostituida. Por eso él tiene otra forma de hacerla. Moreno resalta el triunfo contundente en estas elecciones y en la consulta popular. Escuchemos lo que dijo el candidato Lenín Moreno. Hemos derrotado a las fuerzas del pasado. Les hemos derrotado por 1 millón de votos. 1 millón de votos. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Por eso están armando este momento el caos. Extrañísimo el comportamiento del órgano electoral. Pero a pesar de eso, lo hemos respetado. Pero bajo ninguna circunstancia dejaremos que se nos cercene, que se nos quite un triunfo legítimamente conseguido en las urnas. Y hay muchas cosas que nos asombran. ¿Por qué se dejó para computar hacia el final los recintos rurales de Manabí, donde teníamos ventajas hasta de 20-1?
8:31 y claro, no podemos dejar de escuchar en cambio lo que en su llegada a Cuenca el candidato Guillermo Lasso aseguraba tras ya tener prácticamente dicho todo y la realización de esta segunda vuelta. Al pueblo azuayo, gracias a la voluntad de los azuayos, estamos en segunda vuelta electoral. Hoy estamos todos unidos. Gracias al Partido Social Cristiano, gracias al Movimiento FE, junto con Dalo Bucarán, gracias a Patricio Zuquilanda, gracias a todos los candidatos que nos han mostrado su decisión de apoyarnos. Señor Moreno, no tenga miedo a la palabra debate, es una palabra que convive con la democracia. Yo llamé al secretario general de la OEA, al doctor Luis Almagro. Le pedí ayuda, no a mí, no para mí, sino para la democracia ecuatoriana. Y decíamos nosotros que esto se convierte en un hecho histórico realmente, y yo quiero dar la más cordial de las bienvenidas al expresidente de la República, al doctor Osvaldo Hurtado. Estaremos en breve también contactándonos hacia la ciudad de Guayaquil con el ex vicepresidente León Roldós, porque este sin duda alguna constituye un momento histórico, quizás es la hora de las definiciones, doctor. Bienvenido y muchas gracias. En este diálogo se suma ya nuestro compañero Francisco Rocha. Francisco, también muy buenos días. Permíteme tan solo iniciar en este diálogo diciendo la trascendencia de lo que está viviendo el país. Estamos en un hecho que podría cambiar rumbos. Doctor, muy buenos días. Bienvenido. Es correcta la calificación que usted acaba de hacer, ¿no? Ha dicho es un momento histórico. ¿Por qué es histórico, no? Porque esta no es una transición del gobierno democrático de Osvaldo Hurtado al gobierno democrático de León Febres Cordero, o del gobierno democrático de León Febres Cordero al gobierno democrático de Rodrigo Borja, o del gobierno democrático de Rodrigo Borja al gobierno democrático de Sisto Durán. Esta es una transición de la dictadura de Rafael Correa Delgado a la democracia que los ecuatorianos quieren, por la que votaron en una amplia mayoría el pasado domingo. Es entonces una transición particularísima, como aquella que a su tiempo se produjo en Chile, cuando fue derrotado el general Pinochet en una consulta popular que le iba a permitir permanecer en el mandato por muchos años más. Se juntaron demócratas, cristianos, socialdemócratas, comunistas, socialistas y derrotaron a Pinochet. Eso es de alguna manera lo que ha pasado aquí. Ha estado la extrema izquierda ecuatoriana representada pues por el histórico partido, antes se llamaba comunista, marxista, leninista. Ha estado el movimiento indígena, ha estado la socialdemocracia representada por la candidatura de Paco Moncayo, ha estado pues un movimiento populista nuevo que trata de modernizar la política ecuatoriana representado por Dalo Bucarán, ha estado sin duda el Partido Social Cristiano, y todos ¿para qué? Para acabar con la dictadura de Correa y restablecer la democracia. El grito coreado por los quiteños en la 6 de diciembre frente al Consejo Electoral ha sido libertad, libertad. El mismo grito de los patriotas que nos dieron la independencia, libertad. Esta libertad se podrá reflejar con estos resultados cuestionados incluso por el propio presidente, que dice que ahora él debería también, porque él siente que ha habido un fraude, con lo cual coincide con una versión de varios ecuatorianos que sienten que aquí ha habido un fraude. Solo que claro, él dice un fraude para haber ganado ellos en una primera vuelta. ¿Siente usted que el proceso ha tenido visos fraudulentos, doctor Hurtado? Bueno, Correa es muy aficionado a hacer chistes. Sí. No es el licenciado Moreno el chistoso, ¿no? ¿Usted cree que es Correa?
Bueno, yo le he escuchado o le he leído decir que el fraude fue hecho por la oposición. Que espere que lleguen las actas de las provincias en las que triunfó Alianza País y que una vez que vengan a Quito, Moreno ganaba las elecciones. Le decía que Correa es aficionado a hacer chistes. ¿No? Por cierto que son chistes tan malos que solo él se ríe, ¿no? Y algunos pasasillas que le rodean. Este es un chiste del que creo se van a reír todos los ecuatorianos. Él intentó hacer un fraude y fracasó. Él desconoció el resultado electoral. Él dijo que ganaba las elecciones antes y después del día domingo. De manera que venir a estas alturas, ¿no?, a decir que había fraude era algo tan fuera de la realidad, ¿no?, tan novelesco, ¿no?, tan literario, que él mismo ha tenido que volverse atrás. Y frente a las evidencias, aceptar que va a haber una segunda vuelta electoral. Doctor Hurtado, pero si uno observa, claro, uno podría decir es como cerca del 35% de los votos que les hubiese llevado al 40%, pero de todas maneras parecería que si ese 35% mantiene como electorado el presidente Correa, y eso es un tema que ya quisiera algún otro candidato o algún partido político tenerlo. ¿No parece que después de 10 años, o en dónde está el kit? Parecería que los chistes sí les gustan a una buena porción de los ecuatorianos. Bueno, el poderoso Correa obtiene el 40%, que en realidad no es 40%, es mucho menos, si se toma en cuenta la totalidad de los votos. Sí, pero aceptemos el 40%. 35%. Ya. Bien, el banquero, ¿no?, el derechoso, ¿no?, el insignificante, ¿no?, todos adjetivos de Correa, ¿no?, obtuvo el 30%, sin el aparato del Estado, sin los medios de comunicación del Estado, sin el dinero público. Entonces pongamos pues en perspectiva el resultado electoral, ¿no?, que, como le decía, si se relaciona con la totalidad de los votos, en realidad lo que obtuvo Moreno es alrededor del 30%, sí, ¿no?, quizá incluso un poco menos, ¿no? Bien, ellos son apenas una tercera parte del país, una tercera parte del electorado, una tercera parte de la ciudadanía. Son una minoría, no son ya una mayoría. Y este es un cambio fundamental, igual al anterior que mencioné. La oposición, esto es la democracia, la libertad, el progreso, el mundo contemporáneo, triunfaron con el 60% y más de la votación nacional. Pero mientras discutíamos si había o no segunda vuelta, si los resultados podrían ser, que hasta ahora no tenemos resultados oficiales, sino ya la declaratoria de que de los estudios, de la sumatoria, de esto, una especie de conteo rápido, pero además ya de la sumatoria de las actas que ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral da. Pero no ha habido audiencia de escrutinios, no se han presentado en esa audiencia quizás reclamos de los que han participado. Segunda vuelta hay, ya como versión. Todo esto de que no está legalmente, ¿podría variar o usted considera que ya no? Mire, tan vivimos en una dictadura que el país, la prensa nacional y los medios de comunicación internacionales han llegado a la conclusión de que habrá una segunda vuelta electoral, no cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral Pozo dijo eso, que era la autoridad llamada a hacer ese pronunciamiento, sino cuando Correa el día de ayer dijo que habrá segunda vuelta. ¿Sí? Mire usted, el dictador resuelve aceptar los resultados y proclama que habrá segunda vuelta. Eso no haría un presidente constitucional.
Eso no haría un presidente de un régimen democrático. Eso solo puede hacer un hombre que tiene en sus manos todos los poderes del Estado, como es el caso de Correa. Y si el dictador dijo que va a haber segunda vuelta, habrá segunda vuelta. Porque harán una venia, el Consejo Nacional Electoral, Alianza País, sus legisladores, sus ministros, el diario El Telégrafo, Gama Visión, Canal TC Televisión, todos los medios de comunicación del Estado dirán, habló el jefe, Y hay seguro. habló el amo, nosotros a obedecer. Doctor Hurtado, pero esta es una fragilidad tremenda de la democracia y que en 10 años nos hemos terminado un poco acostumbrando. Esta transición va a ser más difícil porque es el que gane, incluido si llegase a ganar en segunda vuelta el licenciado Moreno, no va a tener todos estos respaldos o sostenes del poder para que haga cualquier cosa, ¿no? Claro, la transición va a ser extremadamente difícil, no solo porque siempre lo son cuando se pasa de un régimen dictatorial a un régimen democrático, sino porque el nuevo gobierno tendrá que desmontar ese régimen dictatorial. No puede gobernar como un dictador, y sería tal si no elimina ese régimen dictatorial. Porque Yo podría pienso- acostumbrarse a manejar con eso. Yo pienso que tiene que ser suprimido en su totalidad, como fue paulatinamente suprimido el régimen dictatorial que dejó Pinochet. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador, y habrá que encontrar los medios adecuados. Esos medios adecuados son los que tienen candados, los que de usted si hay que hacer una consulta y quiera la Corte Constitucional que responde al señor presidente Correa, que a lo mejor hay que recurrir a este Consejo Nacional Electoral para que la prepare y además podría ser voluntad del presidente, pero ahí hay también una mayoría que no la hemos tomado en cuenta, que podría llegar a ser mayoría absoluta en la Asamblea. Algunos dicen hay que revisar eso también. Entonces, ¿cuáles son los caminos que le quedan para ir desmontando esto que usted Lo dice? que tú el dices correísmo? es cierto, es absolutamente cierto. Pero yo quisiera hacer algunas consideraciones, ¿no? ¿Cuál es el clamor del país? Hay muchos, pero ¿cuál es uno que ha sonado muy fuertemente? Hay que descubrir cuáles son los miembros del gobierno que cobraron 35 millones de dólares en sobornos de la compañía Odebrecht. Eso quiere el país. ¿Se va a descubrir eso con el fiscal Chiriboga? ¿Con el contralor, cómo es que se llama? Contra el Polit. ¿Con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Del Consejo. que ilegalmente le otorgó una indemnización de $600,000 al presidente de la República? Y en premio presidente de la Corte. fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. No, con ellos no se va a descubrir, quiteños, la corrupción del régimen, que unánimemente es calificado como el más corrupto de este periodo democrático y quizá de la historia del Ecuador. Entonces, no puede continuar Chiriboga o su sucesor de fiscal. Y tampoco Polit puede continuar de contralor. Toquemos el caso de esta mayoría que tú dices, elegida por Alianza País. Sí, que podría instalarse así. Ya. Va desde el 65 a 71. ¿Qué dice el artículo 116 de la Constitución de Montecristi? ¿Qué es lo que dice? Que en las elecciones pluripersonales, esto es, en las elecciones del domingo para la Asamblea Nacional, esa es una elección pluripersonal, se tendrá en cuenta el principio de la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto?
que a 100 votos, 100, simplifico, 100 legisladores. A 1000 votos, 1000 legisladores. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero en definitiva es que si un partido obtiene la mitad de los votos, tiene derecho a tener la mitad de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué sucede hoy? Que Alianza País, en el mejor de los casos, obtuvo la tercera parte de la votación y va a tener la mitad de la Asamblea Nacional. Eso está en contra de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución, que prohíbe que eso suceda. Por lo tanto, esa mayoría, entre comillas, es una mayoría ilegítima, inconstitucional. Y en algún momento habrá que declarar eso. Pero si es que eso se llegara a declarar, está en línea también ya el señor abogado León Roldós, con quien de inmediato. Pero habrá que aclarar, doctor Hurtado, cómo se puede revisar un proceso que está dado en virtud de esta ley, del Código de la Democracia y de la ley que está vigente. Pero es que esta disposición del Código de la Democracia de desconocer la Constitución, eliminar el sufragio proporcional y darle a Alianza País, porque fue una reforma con dedicatoria de la ley de elecciones, la mayoría tiene que ser eliminada. Por eso digo que es ilegítimo esta elección de los representantes de Alianza País. Entonces ahí saludamos al abogado León Roldós, estamos conversando con el expresidente Osvaldo Hurtado y entonces allá en Guayaquil al ex vicepresidente. Abogado Roldós, usted ha estado, al igual que el doctor Hurtado, llevando una voz, diría, de recuperación de la democracia. Este análisis de que podría tener una ilegalidad esta mayoría que podría estar consiguiendo Alianza País, ¿usted comparte? Y de una vez le pediré una reflexión sobre ya la autorización del señor presidente de la República para la segunda vuelta. Bienvenido, buenos días. Y gracias a usted, Gonzalo, mi saludo a Osvaldo y a todos los que nos están escuchando en el Ecuador. Mire, yo creo que lo que Osvaldo explica es muy claro, porque la constitucionalidad que está por encima de cualquier ley, y es evidente que el sistema que establece el Código de la Democracia para el reparto de curules es un sistema inconstitucional. Pero yendo al otro tema que usted lo acaba de señalar, es impresionante cómo el juego del títere y titiritero aquí aparece, cuando quien debía solo actuar como títere se adelanta y dice la tendencia lleva a que haya segunda vuelta, le caen encima a todos, le cae encima el propio presidente Correa, le cae el vicepresidente Glass, le cae Moreno, le cae la señora Aguinaga, le cae todo. Y usted no puede decir nada, pero cuando quien aparece al país, aquí se percibe como el titiritero, sale y dice hay segunda vuelta, entonces enseguida puede ya reproducirse y ponerse para adelante aquello que hay segunda vuelta. Si eso es lo que el Ecuador necesita, exige en este rato que acabe, que se extinga, que desaparezca una realidad de un títere y de un titiritero en la política. Y los títeres simplemente se votan, los títeres se votan a la basura, al canasto. El titiritero sigue mandando. Dice el señor Moreno, le dice públicamente al señor Lasso, señor Lasso, la elección es entre usted y yo, no es ni con Correa ni con Glass. Y el presidente casi lo corrige y dice, no señor, pues un momento, yo aquí estaré encima y si no se portan bien, vamos a la muerte cruzada y después de un año yo soy presidente. ¿De qué estamos hablando, por favor? A los ecuatorianos, a los quiteños que han hecho honor a su tradición de la revolución de la alcabala, el 10 de agosto, hay que decirle con mucha claridad, aquí no estamos en el debate de un programa de gobierno, aquí estamos es porque haya democracia
y porque haya juridicidad que en el Ecuador, no que impere una relación de titiritero con títere. Eso lo que debe concluir en el Ecuador. Doctor Hurtado, usted asentía a lo que decía el abogado León Roldós en cuanto a que si él ya señala que podría haber una muerte cruzada y claro, ya hay segunda vuelta porque lo decidió. Bueno, Moreno ha insistido muchísimo, muchísimo, en que el presidente será él. Y ha dicho asimismo de manera insistente que los ecuatorianos no nos preocupemos, porque Correa se irá a Bélgica, a vivir en Europa, a descansar y a preocuparse de su familia después de 10 años que la abandonó. No son palabras mías, son palabras de Moreno. Al día siguiente, Correa le dice, si hay muerte cruzada, yo me presento de candidato. No dice Moreno, en el caso de que fuera elegido. No dice él. No dice Moreno. Dice, yo me presentaré de candidato. Mire usted entonces que no es cierto eso de que Moreno va a ser el presidente del Ecuador. Lo acaba de demostrar palmariamente Correa. Porque ¿quién tendría derecho a presentarse en una muerte cruzada de candidato a la presidencia de la República? Sería Moreno, porque él había sido el candidato del partido de gobierno. Y les voy a pedir tanto al doctor Hurtado como al abogado León Roldós que escuchemos lo que dijo el señor presidente economista Rafael Correa sobre este tema. Esto fue lo que dijo. No van a poder lograr las cosas que están proponiendo, porque son inconstitucionales, requieren reforma legal, y porque nunca lo hicieron, porque son imposibles materiales. Y lo poco que puedan hacer, quiebra el país en pocos meses. Y verá que en un año estarán pidiendo elecciones anticipadas, que la Constitución lo permite con la muerte cruzada, y tendré que volverme a presentar en elecciones y vencerlos nuevamente. Bueno, aquí dice no solo que él regresaría, sino que quiebra el país, doctor Hurtado, en unos pocos meses, y la conflictividad será que hay que llamar a la muerte cruzada. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados, ¿no? Correa acaba de decirle al Ecuador, Moreno, si gana la elección, será un presidente transitorio. Yo volveré en el caso de que Lasso, como presidente del Ecuador, declare la muerte cruzada. Eso acaba de decir. Entonces Moreno, ya que por favor no vuelva a decir que él va a ser el presidente del Ecuador. Abogado Roldós, ¿coincide usted en esta apreciación? Y una adicional ahí, ¿será que si llega a ganar el señor Lasso en segunda vuelta, primero lo que ha dicho también el presidente Correa es que no van a poder hacer casi nada de lo que ofrecieron en cuanto a reforma constitucional y legal? Por lo que hemos dicho con el doctor Hurtado, está casi todo con candados, ¿no? Bueno, es que esos candados hay que romperlos. Pero eso será materia de otra conversación. Yo quiero agregarle algo a lo que usted reprodujo hace unos minutos en el tema. La frase que él dijo, pórtense bien, pórtense bien. ¿De qué estamos hablando, por favor? Pórtense bien. Yo creo que el problema ya deja de ser político para ser un problema de patología mental, con todo respeto. Yo creo que ese es el problema en este rato en el Ecuador. Decía, yo voy a plantearles también la posibilidad de escuchar lo que dijo el propio licenciado Moreno. Esto fue lo que dijo el candidato a la presidencia. He manifestado en más de una ocasión, señor periodista, por favor, no finjan que no me escucharon. Muy claramente he dicho que el que va a gobernar soy yo, que el señor Rafael Correa ha hecho una extraordinaria presencia durante estos 6 años y me ha manifestado de que se va a vivir en Bélgica porque quiere descansar con su familia. Y el señor Jorge Glass hará las tareas de acuerdo a lo que dice la Constitución que le disponga el presidente de la República. El que va a gobernar soy yo. Y lo he dicho 1 y 1000 veces, por favor, dejen de hacerse los que no entendieron o dejen de hacerse los que no oyeron. ¿Estaremos entre los que no queremos entender, doctor Hurtado, y que él va a hacer, que él va a señalar lo que haga el señor ingeniero Jorge Glass?
y que el presidente Correa en realidad puede tener ganas de volver, pero que el presidente Moreno, de llegar a ser, ya tomará una resolución. ¿Quién está acostumbrado a obedecer? Siempre obedece. Y Moreno se acostumbró durante 6 años a obedecer a su jefe, sin chistar. De todo lo que ha pasado en el Ecuador durante la dictadura de Correa, Moreno es corresponsable. Jamás dijo que estaba en desacuerdo. Santificó los atropellos a la libertad de prensa, la persecución al movimiento indígena, la expropiación de los bienes de los educadores. Todo eso fue justificado, apadrinado por Moreno. Él es responsable de todos los actos dictatoriales de Correa. Entonces, ¿cómo puede decir que él es una persona diferente, que él es distinto, que él es conciliador, si además va a heredar un régimen de carácter dictatorial, constitucionalmente dictatorial? Él va a ser tan dictador como Correa, a lo mejor con mejores maneras, es posible, ¿no? Un poco más tranquilo, es posible, pero con el mismo poder y la autoridad de quitarle la frecuencia a Radiodemocracia, o de quitarle la frecuencia a Radiovisión, o de dividir al movimiento indígena, o de corromper a los dirigentes de izquierda, o de perseguir a Villavicencio. Moreno va a dejar sin efecto esa inicua persecución de Correa a Villavicencio, que merecería una condecoración, porque él fue el que descubrió y publicó la corrupción de Petroecuador, no el fiscal Chiriboga, no el presidente Correa. Señor abogado Roldós, usted nos recordaba no hace mucho que esta Constitución también tenía vicios de ilegalidad, porque la incluyeron cosas que no estaban y a usted le constaba que no estaban, y al país después le ha ido contando. ¿Cree que este desmontaje pasa por qué? Por convocar que a la muerte cruzada que aspira el presidente Correa, a una asamblea constituyente, será un camino de una consulta. ¿Cómo visualiza ya una especie de poscorreísmo, no? A ver, yo quisiera decir que no quisiera referirme a esos temas que habrá que discutirlos. Después. Yo me quiero sumar al reconocimiento de que el Ecuador le debe a Fernando Villavicencio realmente todo lo que salió, entre comillas, posterior, la noticia internacional, de los informes de Panamá, todo, ya lo había dicho Fernando Villavicencio, nombrado Villavicencio. Así que yo creo que hay que Fernando merece ese homenaje nacional, merece Fernando Villavicencio. Pero yo quisiera agregar 2 cositas. Primero, lo que usted menciona es así: el texto de la Constitución, que se hizo el aparataje simbólico de expedirse en Montecristi, ese texto no fue el que se votó en Montecristi. Tanto es así que junto con Marta y con Lucho Hernández nos negamos a votar el texto, ni a favor ni en contra, nos negamos a votar, porque eso era un texto falseado. Esto en su momento se dijo, y lo repito porque lo expresé con esta claridad el año 2008. Y quiero decirle algo más. Yo no recuerdo si Osvaldo o usted, Gonzalo, habrán estado en ese acto, pero meses antes de que el diario Hoy sea asfixiado para clausurarlo, para cerrarlo, hubo un acto de aniversario del diario Hoy, en que asistió el vicepresidente Moreno. Y Moreno, con ese estilo campechano de humor que tiene, dijo: gringo, por favor, antes que se cierre el diario Hoy, yo estaré caminando. Miren, se cerró el diario Hoy. Entonces yo creo que todas estas expresiones de Moreno, con humor, con menos humor, son expresiones que no tienen el sustento de respaldo real. En la hora estará la presión, estará la imposición del presidente Correa, que seguirá siendo
quien intenta controlar este proyecto político. Solamente soy Francisco Rocha, porque lamentablemente Gonzalo no nos está acompañando esta mañana, pero creo que no le anticipamos, abogado Roldós, así es que solamente para que sepa con quién estaba conversando. Gracias. No, disculpas a usted por no haberle anticipado. Doctor Hurtado, esto entonces se inició, no sé si legalmente, con la Constitución, como nos vuelve a relatar el abogado Roldós. ¿Qué sería unos 10 años de la década ganada, pero basada en qué? ¿Una ilegalidad? Tiene razón en lo que acaba de decir León Roldós. En efecto, uno fue el texto que aprobó la Asamblea Constituyente y otro fue el que se votó, arreglado por el asesor jurídico de la Presidencia de la República y por los asesores españoles. Yo creo que en la historia del Ecuador no ha existido la vergüenza de que extranjeros escriban la Constitución del Ecuador. Ellos escribieron buena parte de la Constitución de Montecristi. Y yo recuerdo que León Roldós impugnó estos arreglos hechos a la Constitución sin que hayan sido aprobados por los asambleístas constituyentes. Bueno, mire, todo este proceso está viciado de ilegalidad, de inconstitucional y de arbitrariedad. Y todo eso habrá que corregir, ¿no? Habrá que buscar los medios y el mejor medio es la voluntad popular. ¿Una consulta sugeriría usted, doctor Hurtado? De primera. He oído que el candidato Lasso ha dicho eso, ¿no? Hay que hacer consultas populares, ¿no? Para consultas cada populares. Uno de los temas. Para restablecer la democracia. Señor abogado Roldós, les pediría también entonces hacer un análisis. Hemos llegado a este momento igual dispersa la oposición y un gobierno que consolida a través del poder que se va consolidando. ¿Qué errores creería usted que ha cometido la oposición para llegar a este momento? Creo que hacer listado de agravios y de errores no es lo mejor en este cuarto de hora. ¿Ya? Yo creo que tenemos que así fijarnos claro una orientación y una decisión. Vamos a acabar el autoritarismo, esta dictadura bajo un disfraz de democracia. Yo creo que eso es la gran misión de este cuarto de hora, no ponernos atrás a hacer inventario de errores. Pero, ¿y la propuesta que se podría hacer entonces para enfrentar esta segunda vuelta electoral, este segundo round dirían algunos, cuál podría ser? Usted diría recordar qué, porque el gobierno va a recordar que representa el pasado, el señor Lasso, que el feriado bancario, que ha sido ministro, que ha estado con el coronel Gutiérrez, todo eso le van a decir. Frente a eso, ¿cuál puede ser el discurso, en cambio, de los que sin haber votado por el señor Lasso pudiesen sumarse a esta salida democrática? A ver, yo quiero primero decir con absoluta claridad, en democracia pueden haber coincidencias y discrepancias. Y esto es lo que tenemos que garantizar en la democracia para que entonces, en ese escenario, se den las circunstancias de discutir las coincidencias y discrepancias. Primero. Segundo lugar, lo del feriado bancario debería darle vergüenza al gobierno mencionarlo, de ser cierto de que Lasso fue el que armó el feriado bancario. Lasso ha sido, durante esta década, el presidente ejecutivo del banco calificado por la Autoridad de Control del Ecuador con triple A. Triple A, le explico. Los bancos tienen clasificación. La clasificación máxima es triple A plus. En el Ecuador no hay ninguno con esa clasificación. Luego viene triple A. Luego viene triple A menos, que los que están por debajo, un poquito por debajo. Ahí hay 5 bancos en el Ecuador. Ya. Esto para decirle, si en esta década del autoritarismo no tuvo la valentía de tomar el feriado bancario y culparlo a Lasso, ¿por qué vine a hacerlo cuando hay un proceso electoral? Por favor, pues, primero tiene que rescatar la valentía. Un gobierno que fue cobarde para hacerlo en su momento no tiene derecho a hablar de feriado bancario en este momento. Doctor Hurtado, los ataques que va a recibir sobre el pasado, y ahí sí lo que acaba de decir el abogado Roldós sería 10 años para juzgar a todos.
con todos los poderes posibles. ¿Usted cómo ve que podría instalarse nuevamente este esquema de el pasado frente a la esperanza, al futuro y a derrotarles ricos y pobres y pelucones y no pelucones? ¿Usted cree que eso va a ser la tónica de la campaña y cómo enfrentar eso además? Bueno, Correa formó una comisión para investigar los hechos referidos al feriado bancario. Y esa comisión, formada por el gobierno de Correa, por personas cercanas a él, entre ellas el economista Eduardo Valencia, que la presidía además. Sí. Esa comisión no hizo ninguna acusación, ninguna referencia, ninguna inculpación al Banco de Guayaquil y a sus autoridades, ninguna. Pero yo añadiría una reflexión de sentido común. Un sentido común. Todos los bancos que estuvieron metidos en el feriado bancario quebraron. Todos. Banco de Guayaquil, el Banco La Previsora, Banco La Previsora, el Progreso, el Banco del Progreso, ¿no? El Banco Filambanco, el Banco de los Andes, todos quebraron. ¿Cuáles fueron los bancos que se salvaron? Los bancos que habían sido manejados honorablemente, los bancos que habían cumplido con las leyes, los bancos que habían cuidado los depósitos de los ciudadanos, el Banco Pichincha, Produbanco, el Banco de Guayaquil y otros más, pero menciono los más importantes. Pero Correa es capaz de decir cualquier cosa. Mire, yo llevo en la política ecuatoriana 50 años. Y en 5 décadas he conocido a muchos políticos mentirosos. Pero un mentiroso de la audacia de Correa yo no he conocido nunca. Nunca. Él es capaz de decir que la noche es día y el día es de noche, ¿no? Es capaz, ha sido capaz de decir que hubo fraude y al día siguiente decir que no lo hubo y que en efecto hay segunda vuelta entre Lasso y Moreno. Todo esto en 24 horas. La palabra del presidente de la República no vale nada, absolutamente nada. Quisiera recordar la escuela, ¿no? ¿Qué hacían con los muchachos mentirosos? Les ponían en una esquina de una habitación, ¿no?, con un bonete de papel diciendo mentiroso. Eso habría que hacer con Correa en una oficina del Palacio Nacional, ¿no? Y tomar una fotografía y difundir en el Ecuador para que ningún niño ecuatoriano, para que ningún adolescente ecuatoriano, para que ningún joven ecuatoriano mienta como mienta Correa. Con estas consideraciones, abogado León Roldós, ¿cómo enfrentar? Porque va a ser difícil. Y la discusión ideológica, esta que se plantea si es conveniente o no en una segunda vuelta sumarse o restar votos o garantizar, habrá gente que diga, sí, yo antes que ir al pasado quiero un poco que se modifique el presente para ir recuperando la democracia. Más del 60% de los ecuatorianos que ha votado por el cambio, ¿qué esperarán que sus líderes, cada uno de los ex candidatos a la presidencia le planteen? Mire, yo no puedo en este rato suponer que va a plantear cada uno. Creo que en política hay quienes razonan y también hay quienes expresan visceralmente. Yo creo todo eso. Yo solamente quiero ver un texto que hoy día he leído de Paco Moncayo. Cuando le preguntan cómo va a actuar para la segunda vuelta, Paco Moncayo dice, yo lo que estoy seguro es que no estaré para nada con un gobierno corrupto y corruptor. Eso quiero ser bien claro. Con el señor Lasso tendrá que hablarse de un macro programa en que se analicen una serie de puntos. O sea, yo creo que ese es un juicio de valor muy severo de Paco Moncayo. Y ese juicio de valor severo podrá llevarles, ¿qué? A decir, sí, si hay este macro programa,
si hay un acuerdo y vamos a solicitar que los que votaron o adherieron a mi candidatura adhieran a la del señor Lasso. No quiero suponer lo que ¿No? significa, pero por lo menos quiero ser bien claro, su juicio de valor es de una severidad impresionante. Doctor Hurtado, ¿esa severidad requieren los candidatos o es un momento de menos severidad y más búsqueda de democracia, como usted lo ha dicho esta mañana? Cuando en Italia los socialdemócratas, los socialistas, los comunistas y los demócratas cristianos restablecieron la democracia luego del gobierno fascista de Mussolini, no se pusieron de acuerdo en un programa económico, porque cada uno tenía sus ideas. Los unos ideas socialistas, los otros ideas de mercado. ¿En qué se pusieron de acuerdo? En restablecer la democracia. Para Moncayo y la izquierda democrática apoyar a Lasso, no tienen que estar de acuerdo con su programa económico, exclusivamente con su deseo de restablecer la democracia y la libertad y nada más. Y lo mismo pasó en Chile, exactamente lo mismo. Pero vayamos un poco más lejos. No he leído con prolijidad el programa del candidato Moncayo, pero de lo que leí en los periódicos, De las propuestas públicas, digamos. de lo que conozco de sus propuestas públicas, las diferencias de él con Lasso eran difíciles de encontrar. Decía más o menos lo mismo que Lasso. ¿Dónde está entonces la diferencia entre la política económica que proponía Moncayo y la política económica que propone Lasso? Finalmente, ¿cuál es la realidad del mundo de hoy? Hay una sola política económica que saca a los pueblos de la pobreza, ¿no? Que es la política económica del gobierno de Chile, la política económica del gobierno del Perú. ¿Acaso en el Perú el socialdemócrata García, cuando aprendió economía, no se olvidó de todas sus prédicas parecidas a las de Correa y aplicó una política económica de mercado socialdemócrata? Los socialdemócratas y los socialistas chilenos, ¿qué política económica aplican? La que heredaron de Pinochet y de la democracia cristiana. ¿Es distinta a la política económica de la señora Bachelet? No, no es distinta, es igual. Y por eso el éxito de Chile. Bueno, todo esto debería considerar, si no Moncayo, los dirigentes históricos de la izquierda democrática. Pero si no lo consideran, yo pienso que los votantes de la izquierda democrática sí lo van a considerar, porque para ellos sí va a ser importante que se restablezca la democracia y que mejor para el país y para ese partido es que gobierne Lasso a que gobierne Moreno. Señor abogado Roldós, ¿es esto un camino posible? ¿Será que los votantes, más allá que sus dirigentes o sus representantes, puedan escoger un camino más democrático, que por lo que se ve va a ser difícil y que habrá que reflexionar, y voces como las de ustedes van a tener que estar presentes para poder transitar en este camino duro? Si yo me sumo a la palabra de Osvaldo, lo ha dicho con toda claridad. Hay cuarto de hora en la historia de los pueblos del mundo y hoy día estamos en un cuarto de hora, que el gran valor que tenemos que restituir es el de la democracia y el respeto a quien piensa diferente de otros. Una última reflexión que le pediría, abogado Roldós, sería ¿qué debemos pedirle al pueblo ecuatoriano? Están dadas las condiciones y pedirle que reflexione para que en esta segunda vuelta escoja entre Moreno y el señor Guillermo Lasso. Yo diría entre la democracia y el autoritarismo, entre la posibilidad de un gobierno en que pueden haber concertaciones y se sepa manejar la divergencia, y un gobierno que se represente en un titiritero en el Ecuador o en Bélgica y en los títeres aquí actuando. Muchísimas gracias, abogado. Estaremos en contacto con usted también. Gracias. Doctor Hurtado,
una reflexión final para cómo prepararnos en estas, porque va a ser una contienda difícil. El gobierno y su aparato estatal de publicidad va a enfrentar, y lo va a hacer con dureza. Usted decía, queremos ver la lista de Odebrecht, y cuando alguien pedía, sacaron una lista de hace 30 años o 25, no podría decir. Esta lucha de sí se han robado, pero al frente están más ladrones, o a este lado están más que tienen más experiencia. ¿Cómo enfrentarla y cómo aprender a tamizarla, diría, ¿no? Quisiera recordarles a los quiteños cuáles fueron los grandes escándalos de corrupción en el gobierno de Roldós, Jaime Roldós, y en el gobierno mío. Uno fue la compra de unas tierras en la isla Santay. Compra de tierras por parte del Estado. ¿Qué suma estuvo de por medio? Todo esto pasó en el gobierno de Roldós, pero yo heredé el problema, ¿no? ¿Qué estaba de por medio? Quizá $1 millón. Y no hubo más escándalos en el gobierno de Roldós. No hubo más. Fue el único. Toquemos mi gobierno. ¿Cuál fue el gran escándalo de mi gobierno? La importación desde Tailandia de arroz que se descubrió tenía gorgojo, que probablemente por humedad en el barco o por cualquier otra razón se produjo. O porque estuvo Ese fue un escándalo. Comparemos eso con 35 millones, 33.5 millones de dólares en sobornos entregados a funcionarios del gobierno de Correa. Comparemos con eso. Comparemos con una refinería, la de Esmeraldas, que se contrata en 180 millones de dólares y termina costando más de 2.000 millones. Quiteños, quisiera hacerles otra reflexión. Ustedes, casi todos, o se han comprado o quieren comprarse un departamentito o una casita, ¿verdad? Contratan con un ingeniero. 100,000 o 50,000 dólares la casita o el departamento. Y pasa 2 meses y el ingeniero dice, no, va a costar 300,000. Pasa un año y dice, no, va a costar 1 millón. Creo que los quiteños dirían al ingeniero, oiga, usted me está robando. ¿Cómo puede una casa que yo contrato en 100,000 dólares costar $1 millón? Bien, Correa cerró los ojos, los oídos y permitió que esto sucediera. Él es responsable de lo que ocurrió en la refinería de Esmeraldas, porque él debió impedir que eso ocurra, y eso no pudo ocurrir sin la tolerancia de él. Porque si fuera un tonto, yo entendería, pero no es tonto, pues. Todo lo contrario, él se cree un sabio, ¿no? Si fuera un ingenuo, yo entendería, pero Correa es vivísimo. ¿No se dio cuenta que estaban robando en sus narices? Eso habrá que investigar en el próximo gobierno, pero eso solo será posible si no es elegido presidente de la República Moreno. Por último, señor doctor Hurtado, los ecuatorianos debemos exigir a los dos candidatos que, o no está en discusión ya ni su programa, como un poco nos ha dicho en el programa económico, entre el del gobierno y el del señor Lasso parecería que sí se puede encontrar diferencias, porque dirán, van a seguir como ahora y esta es la otra propuesta. Pero ¿qué debemos exigir los votantes, los ciudadanos a estos dos candidatos ahora? ¿Debate será? Y ha dicho el señor licenciado Moreno que no. ¿Qué deberíamos exigirles? Yo diría que si el próximo gobierno pone fin al régimen dictatorial consagrado en la Constitución de Montecristi y restablece la democracia y las libertades públicas, para ponerlo en cristiano, permite que el movimiento indígena restablezca su unidad.
que la Unión Nacional de Educadores exista, que los medios de comunicación del Estado sean públicos y no al servicio del gobierno. Bien, si consigue entonces volver al Estado de Derecho y si además supera la crisis económica que deja Correa, calladito estuvo, ¿no? Por la prensa internacional nos enteramos de que debe $1.100 millones a la compañía Schlumberg. Bueno, esa es una muestra del grado de descomposición en el que se encuentra la economía ecuatoriana. Y este gobierno, que no paga a nadie nada, su candidato oficial dice que va a regalar casas gratis, que va a duplicar y triplicar los subsidios, ¿no? Bueno, entonces, del próximo gobierno tenemos que esperar que restablezca la democracia, la libertad, que supere la crisis económica y que le ponga al país en marcha, ¿no? Y pienso que ese es un deseo no solo de la gente de Lazo, ese es el deseo de todos los ecuatorianos. Por último, doctor Hurtado, en esta campaña ya han comenzado a decirle, por ejemplo, ¿quieren un Macri? Porque ha tenido que hacer ajustes y hay una dificultad. Un Macri, como en la Argentina, y hay unas dificultades. ¿Qué deberemos pensar en un Macri cuando piensan en el señor Lazo? Y si piensan en Moreno, ¿qué en Maduro podría ser? Es que la democracia no es un régimen político fácil. Es un régimen político difícil. Porque una cosa es gobernar como Correa, en el que él es el dueño del país. Pero otra cosa es gobernar como gobernó Galo Plaza, ¿no? O como gobernó Jaime Roldós, ¿no? O como gobernó Sixto Durán, ¿no? Es otra cosa. Son gobiernos difíciles y los ecuatorianos tenemos que acostumbrarnos que vivir en democracia y en libertad tiene un precio, ¿no? Tiene un precio. Lo que tiene que ser es un precio razonable, ¿no? Y que superar la crisis económica también tiene un precio, pero tiene que ser un precio razonable. Correa se va no dejando la mesa servida, dejando el país lleno de bombas para que exploten cuando él se vaya, le toque al nuevo gobierno apagarlas y entonces él venir como el salvador del Ecuador. Ya lo ha confesado. ¿Y usted cree que si vienen los ecuatorianos esperarán eso a lo mejor y la muerte cruzada le da la razón al señor presidente Correa y vuelve? Déjenlo volver, podrán gritar también. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Pero lo único cierto que deja esta conversación es que el pobre candidato Moreno seguirá cumpliendo el papel secundario que ha tenido en estos 10 años, ¿no? Y quien mandará desde Bélgica o regresando al Ecuador será Correa. Estamos terminando este diálogo con el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea y el ex vicepresidente León Roldós desde la ciudad de Guayaquil. A los dos les agradecemos y estaremos el día de mañana nuevamente encontrándonos. Vamos a dar paso a la publicidad y luego clarito está con los economistas Sebastián Oleas y Vicente Albornoz con el tema de ahora, los retos económicos del próximo gobierno. Y también, nuevamente, muchas gracias, doctor Hurtado. Ya le estaremos invitando por el tema económico, ¿no? Una charla que hemos tenido que creo de algo ayudará a atender los graves problemas del Ecuador. Las voces de los líderes democráticos siempre ayudan a reflexionar a los ecuatorianos. Nos estamos encontrando el día de mañana. Hasta mañana entonces. A la revista informativa